Un saludo especial a todos nuestros seguidores que siempre están pendientes de nuestro contenido, de corazones y mentes dejando huellas. El día de hoy estamos con un docente de corazón y mente que va dejando huellas a lo largo de su vida, un docente amante hacia el aprendizaje y a la innovación. Sus estudios ha realizado en diferentes universidades de Latinoamérica. Tenemos el gusto y el placer de presentar al doctor Diego Apolo. Muchas gracias, Darío. Un abrazo a todos ustedes que están definitivamente convencidos, convencidas que podemos transformar la educación. Dejar de pensar que la innovación es plata y entender que la innovación es profesores extraordinarios haciendo cosas ordinarias. Eso es lo que nos hace ser diferentes y es justamente el contenido de tu video y de este canal. Sí, doctor, un gusto, como dije, primeramente gracias por darnos la apertura de realizar esta pequeña entrevista. Doctor, sabemos que las emociones son muy importantes en la educación. Sin embargo, existen aún docentes que no le toman mucho en cuenta este tipo de cosas que son muy importantes. ¿Cuál considera que es la emoción subestimada o menos comprendida en el ámbito educativo y por qué es relevante? Mira, dentro de esto nosotros debemos ver, y yo soy profesor en la Universidad Nacional de Educación, aquí aprendí algo importante. Mira, muchas instituciones educativas se centran en conocimientos, habilidades, destrezas, y eso dice sus modelos educativos, y lo hacen muy bien. Algo que la UNAE me enseñó es agregar a estas tres cosas importantes, dos que parten de espacios y te hacen transformar la educación, que es entender los valores, las actitudes y las emociones. ¿Por qué esto es importante? Porque está demostrado que cuando tú estás feliz en un espacio aprendiendo, tu conocimiento se hace significativo. Hay dos maneras de aprender. La una es por el típico profesor. Ah, no, ya todo es prueba, vengan ahorita, saque papel, esto, que este otro. Entonces tú aprendes por miedo. ¿Cuántas veces ustedes no aprobaron una prueba con 10? Que al otro día no se acordaban ni papa, pero igual estaba con 10 ahí. Ese es el miedo. En cambio, la emoción es de esa manera en la cual con alegría, con diversión, con entretenimiento, tú puedes educar. Es decir, que tu clase, en vez de ir a aprobar, vayan a aprender. ¿Cómo se hace eso? Con la motivación. Hay dos puntos importantes aquí con esto, la motivación como una de las principales bases para emocionar. Es entender que a todos nos mueve algo. Seas un directivo de 30 años, seas un joven que recién se graduó, tengas 1000 títulos, por sobre todo somos personas y a todos nos emociona algo. Y muchas de las decisiones que nosotros tomamos no son con la razón, son con las emociones. Y es ahí donde debemos vincularlas al aprendizaje. Entender que tú sueltes una risa, que tú generes empatía con tus estudiantes, no te hace ni menos ni más, simplemente te hace un igual. Muy bien, a veces desconocemos este tipo de cosas porque estamos quizás centrados en la educación antigua, que era solo repetir lo que el profe hace, dejando al lado las emociones. Totalmente. Y eso parte, verás, ¿por qué? Mucho se habla de las teorías del aprendizaje. Entonces, sí, que la teoría del aprendizaje esto, que este otro. Nosotros debemos entender que ya estamos en la educación 4.0, pero no es por simplemente la red 20G ni el iPhone. Nosotros en la educación 1.0 era el conductismo. Maestro dice, estudiante repite y mientras mejor nota harás hasta mejor persona. La educación 2.0 ya parte un poco desde el cognitivismo, donde la experiencia empieza a formar parte. La educación 3.0 es de ese espacio donde hay una revolución importante y el ser humano empieza a ser parte de esto, como el enfoque sociocultural, sociohistórico, como el constructivismo, como la pedagogía crítica. Pero aquí hay un punto importante. Todas esas teorías son muy interesantes, pero fueron desarrolladas aproximadamente entre los finales e inicios del siglo XIX, inicios del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y es aquí donde a partir del 2004 hay una de las teorías emergentes, que con sus pros y contras, no nada es perfecto, que habla del conectivismo, que se centra en dos cosas que a mí me gusta. Primero, aprovechar plataformas digitales y redes sociales y segundo, entender que ahora somos ciudadanos locales. Aprendemos de lo local a través de lo global y aprendemos de lo global a través de lo local. Entonces ya no hay solamente ese constructivismo de yo aprendo contigo. ¿Cuántas veces ustedes no han puesto algo en el celular y les acaba respondiendo su primo de España? O pusiste alguna cosa donde hago algo, alguna cosa y te sale. Y la segunda, que es más importante dentro de estas teorías emergentes para la educación 4.0, es el enactivismo. El enactivismo desde la neurociencia se centra en una cosa importante que es aprender haciendo.
No hay cosa más aburrida que la clase tradicional donde el profesor habla 4 horas desde el profe grabadora. Llega, pone Claro, play, se pone a hablar, se acaba, se coge su grabadora y se va. claro, Entonces, esa es la base de esa nueva educación. Entender que no todo es tecnología o como un medio, no como un fin. La tecnología ayuda, pero no puede ser la tecnología el aprendizaje final. Y además que dentro del enactivismo, dejar del profesor hablar tanto y escuchar es más. más. Muy bien, doctor. ¿Cómo pueden los docentes cultivar un ambiente emocionalmente seguro y propicio para el aprendizaje en el aula? Mira, dentro de esto, algo que ha pasado con la educación es que nos enseñaron a que el profe no puede equivocarse. Algo que debemos de enseñarles a nuestros estudiantes es que nosotros también somos humanos, que también nos equivocamos, tenemos que aceptar. Yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron una pelea o le sacaron del aula, Darío, Claro, porque vos no era algo que dijo el profesor y tú con todo el respeto le dices, profe, claro, pero no es de esto. No, es que aquí el que manda soy yo. Eso claro. parte por la educación bancaria. Profesor emisor, te da su mensaje que es la clase y tú recibes. Y en el mejor de los casos te da una prueba y te dice qué tan bueno eres o no. Entonces, la mejor clave para la convivencia es, ya te voy a hablar del modelo de esta educación 4.0, tiene que ser entender que las habilidades blandas o de diferentes autores las llaman las power skills, las habilidades de poder, son quienes tienen que llevar a el aula. ¿Cuáles son? Comunicación asertiva, empatía, escucha activa, resolución de problemas. Y muy pocas veces, maestros, nosotros llevamos esas habilidades a nuestra aula. ¿Sabes que antes, por ejemplo, nuestros papás fueron la última generación que trabajaron 10, 15 años en el mismo lugar? Nuestros Sí, papás son una de las generaciones que, oh, Dios quiera, ya se están jubilando. Nosotros no sabemos qué va a pasar. claro. ¿Estamos educando para qué? ¿Para esos nuevos espacios o estamos educando para puestos de trabajo, para una sociedad que ya no es la misma? Entonces, Mm. imagínate que cuando salieron las calculadoras, los profesores de matemáticas salieron a protestar en todo el mundo. Cuando salió Encarta y todas esas, los profesores de historia salieron a protestar por todo el mundo. No se diga hoy con inteligencia artificial y otras cosas. No hay nada peor que prohibir, porque acuérdense ustedes cuando eran joven, cuando más prohibías, más te daba ganas de hacer. Eh, Lo que tenemos que hacer es darles las herramientas para que tomen decisiones. Estamos desactualizados en la educación, se podría decir. Verás, la educación siempre, toda la vida ha sido asincrónica. ¿Qué significa asincrónica? Tienes modelos educativos del siglo XIX, tienes docentes del siglo XX y estás preparando estudiantes para el siglo XXI. Entonces, siempre hay esa desconexión de la educación, pero más que la educación, ¿sabes qué yo pienso que es? Del sistema educativo. El sistema educativo es el que no logra entender, aunque el papel aguanta todo y dice, somos los constructivistas, que somos metodologías activas, te vas a un lugar y es la misma tontera. Entonces, Claro. puede pasar. Entonces, y ahí quiero decirte algo. Hay profesores que se quejan. Es que quiero que cambie el presidente. No, es que quiero que cambie la ministra. Es que quiero que cambie el currículum. Hasta el rector y el perro de la institución quieren que cambie. Si tenemos que entender que nosotros somos quienes que tenemos que cambiar primero. Entonces, mira, no hay peor cosa que querer llevar a otros a dar algo que no tienes tú. Claro. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que es ese camino hacia la nueva educación. Ya, doctor, ¿existe una conexión entre empatía docente y el rendimiento académico de los estudiantes? ¿Cómo afecta esto en el desarrollo emocional de los alumnos? ¿Sabes que yo considero que es clave? Mira, de ley, yo era uno de esos estudiantes problemas, ¿no? Que cuando cogían y te decían, no, es que ese curso es terrible. Llegaba un profe bueno que te entendía y el curso era espectacular. Hay cursos que son buenísimos. Llega el profesor y el profesor es quien hace que el curso no rinda. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes dos cosas. Primero, quiero que siempre sean los profesores que quisieron tener. Entonces, es que hacen mates, que hacen esto, pero ¿cómo lo podemos hacer? Y la segunda es que definitivamente el aula de clase es proporcional a la motivación y el conocimiento que brinda su profesor. Entonces, por ejemplo, un mal profesor con un buen curso puede llegar a contagiar y hacer un mal curso o un buen curso, y así viceversa. Entonces, el profesor es una pieza fundamental en este espacio. Y ojo, aquí hay que ser muy claros y coherentes en lo que tenemos que decir. La profesión docente es muy desvalorizada. La identidad docente está en el piso. Muchas veces ahora los papás consideran que el profesor no hace nada, que pasó en pandemia. Se dieron cuenta que no ha sido tan facilito tener a Claro, uno. Imagínense uno, ahora imagínense 40. El sueldo del profesor en muchas instituciones sigue siendo el mínimo.
el reconocimiento que dan las instituciones y la sociedad al profesor se ha ido perdiendo. Entonces, aquí yo sí quiero invitarles a que vuelvan a enamorarse, no por el sueldo, no por ese reconocimiento, sino porque en las manos de ustedes, profes, está la vida de estudiantes. Y robarle un minuto de vida a un estudiante, a un niño, a un joven, eso es lo que te hace ser profesor. Porque podemos tener todos los problemas, no tener plata, tener estos problemas, no nos pagan, ganar poco y todo eso. Pero eso, ¿cómo va a afectar al niño que luego va a ser un joven? A ese joven que luego va a ser un adulto. ¿Qué cosa estás cosechando? Y sabes aquí un punto importante, que debemos entender que los profesores muchas veces somos el principal ejemplo que tienen los niños hoy por hoy. Los niños, sus padres, los dos están trabajando, han tenido que emigrar, están con abuelitos, están con tíos, están con familia. Y hoy, tu profesor, tu profesora, puede ser ese mejor ejemplo que puede tener el hijo de otra persona. ¿Qué clase de ejemplo queremos dejar? Doctor, ¿cómo podemos mejorar la parte emocional en los docentes para transmitir esa emoción de satisfacción, de estar en un ambiente seguro y satisfactorio con los estudiantes? Mira, algo que yo te puedo decir es que no podemos poner en las manos de otras personas la actitud o la emoción que nosotros tenemos como profesores. Eso te lo digo porque muchas veces tenemos problemas con autoridades, con ministerio, con padres de familia, con estudiantes. Pero si tú dejas que eso llegue a afectar tu forma de dar clases, tu forma de ser con los estudiantes, es muy importante que ese huequito que empiezas a dejar se va creciendo. Es como una hoja. Puede ser que la hoja esté linda, bella, preciosa, pero ¿qué pasa si le doblas así? Aunque quieras tú volverle a tener así como la tienes, no va a quedar. Lo mismo pasa con los profesores. Llegar a entender que nosotros podemos tener todas las motivaciones, todas las cosas, pero dejamos que alguien externo nos incida en nosotros para poder transformar eso y transformar mi forma, es lo que nosotros debemos luchar. Porque de ley tuviste, mira, yo no sé Claro. tú, pero hay muchas personas que te dicen, ¿para qué estudiaste de pedagogía? ¿Para qué Sí. estudiaste la maestría? Cómprate un carro, era de que pagues tus deudas. ¿Para qué estudiaste esto? ¿Para qué te compraste la cámara? Esas son personas que nunca se atrevieron a dar el primer paso. Y muchas de las cosas que parecían imposibles son imposibles hasta que alguien hace un primer paso. Ya, muy bien, doctor. A menudo sabemos que las decimos que las emociones negativas son perjudiciales para los estudiantes. Digamos, sin embargo, ¿qué podemos destacar algo positivo de esas emociones negativas? Como por Mira, ejemplo el sí, miedo o algo así. claro, mira, algo que nosotros tenemos que ver y no necesariamente destacar es el reflejo en muchas instituciones educativas. Yo sé que algunos profesores que me están viendo lo pueden ver con su profe de al lado o ellos mismos lo vivieron en pregrado, maestría en la escuela y en doctorados. Es el miedo como base del rendimiento académico. ¿Por qué? Entraba el profesor a una universidad, decía, buenas tardes señores, aquí solamente, ustedes son 30 y aquí solamente pasan 3. Mátense los otros 27 que quieren morir en este intento. Y eso pasaba. Y Claro, teníamos en la mente que el mejor profesor era el que te hablaba más rebuscado o el mejor profesor era esa persona que te decía, de mi curso solo pasan 5 de los 20, así que ustedes verán quién pasa. Habíamos entendido que el miedo era el sinónimo de educar o el miedo era el sinónimo de rendimiento académico. ¿Qué te decían tus papás cuando llegabas con una mala nota? Verás que te voy a caer donde que no me mejores esa nota. claro, Entonces, tú no hacías por aprobar, por aprender, perdón, hacías por por aprobar. aprobar. Y ahí es donde ese miedo es el que te llegaba, y a muchos de nosotros lo hicimos así, a aprender cosas por obligación. Pero reitero, coges, das la prueba, apagas ese switch de ahí y vuelves a estar como que nada. Ya pasaste. Por eso muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, perdón, yo no sé si a ustedes les ha pasado que el estudiante de segundo llega a tercero como que no, nunca vio nada en segundo. El de tercero Claro, llega a cuarto como que nunca vio nada en tercero. Porque claro. eso es lo que pasa. Los estudiantes están aprobando para sacar una nota, más no para aprender. ¿Considera que el sistema educativo actual lo valora suficiente el bienestar emocional de los estudiantes y qué cambios propone para mejorar esta situación? Bueno, el sistema educativo es un monstruo, no es un monstruo necesario. Es necesario, es complicado también llegar a las localidades y todo el aparataje que tiene el Ministerio de Educación en este caso, o las diferentes universidades. Pero quiero decirles que aquí una de las bases que nosotros podemos hacer es trabajar por fortalecer la identidad docente. Es decir,
por la riqueza de ser profesor. Y profesores que ya están en práctica, no tengan miedo de volver a enamorarse. Si matrimonios se han roto por la rutina, ni se diga un profesor o un estudiante. Mira, es como cuando a vos te obligan a comer algo que no te gusta Claro. y estás en la casa de la abuelita y tu mamá te veía así como come todo ya. Entonces a vos te tocaba desarrollar las cosas. Entonces, a partir de eso es que el profesor debe pensar cuál es esa diferencia entre comer una sopa que no te gusta y comer una sopa que sí te gusta. La emoción, el agrado y el gusto cambia. ¿Cuántas veces nosotros no estuvimos en clases comiéndonos la sopa? En mi caso no me gusta el melloco, comiéndonos la sopa de melloco todas las 4 horas sin siquiera entender, Claro. cuando el profe podía darte la misma comida en una sopa de pollito y podías llegar a entender, podías llegar a comprender mejor cada una de esas fases. Sabemos que hoy en día estamos en una evolución tecnológica. ¿Cuál es el impacto de la tecnología y el uso de las redes sociales en el bienestar emocional de los estudiantes y cómo los educadores pueden contrarrestar los efectos negativos? Verás, primero los profesores debemos de entender que la tecnología es un medio para, no es un fin. ¿Qué significa eso? Que la tecnología, plataformas digitales, redes sociales nos pueden ayudar a complementar, pero jamás reemplazarán al quehacer docente o desde los espacios educativos. El que el estudiante hoy tenga acceso a dispositivos, a conexiones, no quiere decir que lo use bien. Por eso es nuestra labor como docente generar competencias digitales. La competencia digital no pasa por hacer, sino por reflexionar. Tú tienes estudiantes que hoy tienen celular con Wi-Fi, con todas las cosas, pero no usan más para redes sociales, o Facebook o Twitter. Pero ¿quién dice que ese celular no nos puede ayudar a hacer videos? Que ese celular no nos puede ayudar a hacer audios. Entonces, es muchas veces nosotros también dejar de prohibir, señores, aquí nadie me entra con celular, todos me guardan, a tratar de ver cuál es el fin educativo que puedo yo hacer para desarrollar ese trabajo. Doctor, en el contexto de educación virtual o a distancia, ¿cómo afecta la falta de contacto físico y la comunicación no verbal a la expresión y comprensión emocional entre docentes y estudiantes? Mira, hubieron instituciones educativas en pandemia que contrataron todo, Zoom ilimitado, un montón de plataformas y no supieron usarlas. Hay instituciones que con el Zoom gratuito hicieron maravillas. Entonces, muchos de los espacios nosotros no tenemos que darle la herramienta, sino el rol del profesor. Si un profesor cogía y abría Zoom, empezaba a pasar PowerPoint o hacía dictados, cerraba Zoom y se iba, no es la base. La base de la educación a distancia o en línea es entender que la comunicación que debemos tener, la clave en la educación Claro. en línea no es ser el emisor, el mensaje y el receptor. Es decir, yo cojo, abro Zoom, abro plataforma y me voy. Ya. Es generar vínculos. Estos generar vínculos son los que nos ayudan a nosotros a transformar el modelo educativo. Aquí, por ejemplo, parte una de las ideas que yo tengo del modelo de educación 4C que pasa por ahí. Nadie puede hablar de algo que no sabe. Entonces, lo primero que hago es darle las herramientas para comprender. Y aquí quiero que se anoten esta frase. No es el mejor profesor quien te da certezas. El mejor profesor o profesora es quien te da dudas, pero te da las herramientas para que tú construyas tu propio camino. Entonces, nadie puede hablar de algo que no comprende. Pero no solo eso. Luego que comprendes, tú necesitas hacer algo para poder crear. El crear te lleva a sistematizar y hacer algo concreto, utilizando plataformas en línea, utilizando plataformas a través o trabajo en material concreto. Entonces, comprender, crear. La tercera C tiene que ir con el compartir. Es donde el profesor tiene que callarse y dejar que entre estudiantes dialoguen con dos preguntas bases. ¿Qué aprendieron y cómo aprendieron? Y a partir de eso el profesor escucha y va a la cuarta C, que es cerrar. Hacer énfasis en esos conceptos claves, en lo que los estudiantes aprendieron por el descubrimiento y poder cerrar esos focos. Entonces, ahí es donde la educación en línea no puede fallar. Yo he estado en clases de maestría o doctorado que el profesor coge, habla, uno para de hablar las 3 horas y luego cierra y manda de ver. Lo mismo que en la educación presencial. Entonces, mucho depende de la estrategia, del acercamiento que tenga él o la docente para poder desarrollar ese cambio. Siempre y cuando al mismo docente le guste enseñar. Claro, es que vos tienes aquí una de las cosas importantes que tenemos que reconocer. Miren, en países desarrollados que tanto se habla, es que esto, es que este otro, es que esto, es que este otro,
la profesión docente es sumamente importante. En Latinoamérica, lamentablemente, cuando haces un estudio, los profesores son quienes tienen un nivel más bajo de conocimiento. Los profesores son quienes tienen un nivel medio bajo de ganancia monetaria. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a alguien que a veces está frustrado con su vida y le dice, ¿por qué eres profesor? Porque me toca, no hay trabajo en otro lado. Entonces, ¿cómo va un profesor a dar una clase que lo único que quiere es encontrar otro trabajo, pero no se va porque no lo encuentra? Entonces, es muy importante y ahí es donde yo te decía, Darío, que tenemos que volver a enamorarnos. Volver a ver que ese tema, que tú estés aquí, aunque sea por ese pequeño tiempo, estás con personas, Claro. estás con estudiantes. Tú puedes ser el cambio, tú puedes ser la motivación y el ejemplo para ellos. ¿Cómo cree que la educación emocional puede contribuir en el desarrollo de las habilidades sociales y cívicas en los jóvenes? Sabes que es muy interesante la pregunta porque se viene hablando durante mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos autores como Garner, autores que nos permiten entender que esa educación emocional es la que puede llegar a transformar las realidades, pero esta educación emocional ligada a habilidades, esas habilidades para la vida. Mira, hoy se habla que las cualidades o competencias de los profesores y de las personas tiene que ser saber conocer, desde la disciplina, ser buenos en lo que hacemos, pero también saber hacer, llevar a la práctica lo que nosotros aprendimos. No te quitas del hambre leyendo el menú, te quitas del hambre comiendo. Claro. Lastimosamente, muchos de los profesores no ponen en práctica lo que enseñan. Entonces, no hay cosa que tú no aprendas que el papel aguanta todo. Entonces, es lindo en teoría, es lindo estas cosas, pero ya, En ¿cómo la hago? práctica. ¿Cómo hago para hacer? Porque la práctica es lo que te lleva a ver, ah, no ha sido así. Ah, mira, el clima cambió. Entonces, tenemos que ir viendo eso. La tercera cualidad del ser humano es el deber ser, el saber ser como persona, el saber ser un buen ciudadano, el saber ser una persona con ética, una persona con valores, es lo que nos lleva. Y todo esto para saber convivir, desde el respeto, el rescate y sobre todo valorar que cada uno de nosotros somos distintos. Pero ahí es uno de los puntos claves que nosotros debemos de entender que la educación, dentro de esos consejos que me pedías, tiene que trabajar mucho por el respeto, la identidad docente, tiene que trabajar un montón, desde luego, por un tema que se llama salud mental. Los Ya. profesores, la mayoría, tú le preguntas si están cansados, estamos agotados de calificar, de tantas cosas de esto. Entonces, lamentablemente, hay muchos divorcios en profesor docente, hay muchas peleas en casa, hay muchos conflictos en las escuelas, pero es porque al profesor le tienen trabajando como un burrito. Como haz esto, te ponen otra cosa, haz esta otra Claro. cosa, haz esta otra cosa, sin entender que nosotros también somos personas, que no es fácil coger y hacer mecanismos de evaluación para 40 estudiantes. Muchos de nosotros tenemos entre 40 y 200 estudiantes a la semana. Muchos de nosotros tenemos cosas aparte con nuestra familia. Entonces, un sistema educativo que no se preocupe por la salud mental y como estamos los profesores, no va a servir de nada. Hoy dan un montón de cursos, 330 horas, 120 horas, 120 estrategia metodológica. Vos vas a ver el currículum de un profesor y es así de gordo. Pero ¿cuánto de eso está llevando a la práctica? Por eso es algo que a mí dialogo y discuto mucho con algunos colegas, que es la cartontitis. ¿Qué es esta cartontitis? El profesor o la persona que llega a un curso y lo primero que te pregunta es no qué temas hay, sino si va a haber o no certificado. Entonces Claro. tienes un montón de cartones, pero lo llevaste a la práctica, ¿cómo le aplicaste? Y esos son unos deber ser de los profesores. Mira, yo escribí un artículo para la Universidad de Barcelona junto a varios colegas, donde para esta inclusión digital y temas pendientes para trabajar en tecnología eran políticas públicas poco contextualizadas, el papel aguanta todo, tenían maravillas en papel. Segundo, exceso de capacitaciones que generan cursos, pero no transformaciones, que generan cartones, pero no práctica diaria. Y el tercero también, que era clave, falta de competencias digitales en docentes y en estudiantes. Esas competencias digitales para ser ciudadanos del mundo, para tener alfabetización mediática y digital, que les permite entender que el celular es un celular en las manos de alguien que no lo sabe manejar, que en las manos de alguien que tiene esas competencias puede ser una maravilla. Claro, doctor. ¿Nos puede profundizar esta educación que usted promueve, la educación 4.0, a lo mejor? Más. Sí, como te digo, la educación 4.0 no se trata de tener más tecnología o mejor profes el que usa más tecnología. Se trata de entender dos cosas, que debemos aprovechar lo que tenemos, plataformas digitales, redes sociales, cosas concretas, y también aprender haciendo.
Ese concepto de educación 4.0 nos debe hacer reflexionar que hoy por hoy la sociedad ha cambiado, la educación no ha cambiado. Los autos han cambiado, la educación no ha cambiado. Las casas han cambiado, la educación no ha cambiado. Y por más que tengamos 40,000 títulos, 40,000 años de experiencia, si yo no doy el primer pasito, puedo desarrollar. Mira, resulta una historia que estaba José y le dice a María, María, qué rico que cocinas el pescado y ¿por qué le cortas la colita? Y la María le dice, es que sabes que es una receta secreta de mi familia que ha trascendido generaciones. Ah, José como es investigador viene y va donde la mamá de María y le dice, señora, ¿por qué usted hace tan rico el pescado? No, es que nosotros le cortamos la colita y freímos por separado y eso es lo que le da el sabor riquísimo y me enseñó mi mamá por muchos años. Ah, entonces José va donde la abuelita de María y le dice, señora, me dice su hija y su nieta que la receta secreta del pescado es cortarle la colita que le da un sabor diferente. La señora le mira y se ríe y le dice, no, mi hijo, mira, cuando nosotros éramos jóvenes y tuvimos a nuestra hija, éramos pobres y teníamos un sartén bien chiquito. Entonces no se podía freír el pescado completo, sino teníamos que cortarle la cabecita y cortarle el rabito para que se pueda freír bien. Lo mismo pasa con la educación. Cuando nosotros creemos que esas tradiciones, esas creencias y pensar que la educación era aburrida, el miedo era para educar, la nota era lo que podemos hacer, no rompemos un paradigma. Y ese paradigma nos da miedo, porque a veces te dicen locos, a veces te dicen qué está haciendo o por qué hace eso, pero eso es lo que necesita la educación. La educación necesita profesores locos, locas, que aman, que sean felices. Lo único que transforma a un profesor ordinario y un profesor extraordinario es ese amor, es esa locura, es esa pasión con la que hace las cosas. Y la educación necesita de muchos profes locos, de muchos profes extraordinarios, que entiendan que no todo es el contenido, que el aprendizaje va más allá del contenido que nosotros podemos darles. Doctor, para ir finalizando, un mensaje hacia los estudiantes, a los universitarios, docentes y sociedad en general a tomar en cuenta la importancia de las emociones en nuestras vidas. Mira, te agradezco mucho, Darío. Ojalá puedan ver varios profes y por Dios compartan que esto nos hace ver que la educación sí puede cambiar y no depende del presidente, de la ministra, de tu rector, depende de ti. Lo que yo he aprendido en este tiempo es que educación que no emociona es información. Te entra por una orejita y te sale por la otra. Como te decía, cuando teníamos una prueba, los animales que comen carne son carnívoros, mamita, ya pongo una velita en la virgencita porque tengo este examen. Total, sacaste 10, te preguntan a las 2 semanas y no entiendes ni pío. Debemos entender que no es lo mismo aprobar que aprender. Cuando tú aprendes, desarrollas habilidades para lo largo de la vida. Y de igual manera, recuerden, profes, somos seres humanos, no tengamos miedo de decir no sé, no tengamos miedo de aceptar, escuchar sugerencias, escuchar ideas y preguntar a nuestros estudiantes. Así hemos hecho doblajes educativos, podcasts, memes, han partido no de los estudios de doctorado, postdoctorado y maestría, sino del diario de vivir con los estudiantes. Y no se olviden que la educación necesita personas extraordinarias. Parece que usted es solo, que usted está loca, que usted está sola con el mundo, pero al igual que Darío, su equipo y como yo, puede ver que habemos muchos locos que queremos transformar la educación. Y usted también, desde su pequeño huequito, desde su pequeña clasecita, desde su pequeña asignatura, puede transformar el mundo. Ya lo dijo Galeano, pequeñas personas haciendo pequeñas transformaciones en pequeños lugares del mundo, somos quienes lo cambiamos. Entonces, eso es el profesor. El profesor es esa persona que debe ayudarte a entender que hay un mundo más allá de lo que conoces. Gracias, doctor.